Bueno, chicos, como ustedes ya saben, hoy tenemos la última sesión eh, de este año. No sé, voy a revisar con la vocera si la próxima semana, lunes o martes, nos reunimos como para mirar ya calificaciones finales. Yo les estaré informando esta semana, igual yo hago el anuncio y les aviso como previamente, como normalmente lo hago, ¿listo? Pero como tal de tema, pues hoy va a ser nuestra última sesión. Cualquier dudita que tengan respecto a la explicación me dicen y la vamos aclarando, ¿listo? Voy a compartirles pantalla y vamos a revisar, como siempre, cronograma o para ponernos en contexto dónde estamos. Me confirman, por favor, si ahí ven la pantalla. Si la ven, chicos, por favor, vamos a participar. Sí, les encargo mucho eso Sí, porque no profe, sé si sí de lo vemos. pronto, vale, Luis, muchísimas gracias. No sé si de pronto les quede clara la información, si tengan alguna duda, si ven la pantalla o no, ¿listo? Bueno, entonces ya como pueden ver, es la última evidencia de este grupito de, de competencias técnicas que tenemos. Me imagino que esa semana también ya estarán finalizando lo que es la parte de bilingüismo. Entonces hoy vamos a trabajar esta última evidencia que está habilitada desde el 8, es decir, desde ayer, hasta el 19 de diciembre. Recuerden que no vamos a esperar, no podemos esperar hasta el 19 para entregar las evidencias. Mi recomendación es que las entreguemos o el plazo máximo será hasta el 15, lunes 15 de diciembre. Si de pronto pues no alcanzaron, me escriben, igual va a estar habilitada, pero la idea es poderles dejar calificado, ¿sí? Todo lo que ustedes presenten, tanto en Sayuna como en Sofía, para poder hacer el cierre académico, pues de forma satisfactoria. ¿Listo? Entonces, va a estar habilitado hasta el 19, pero calificado y todo, pues la recomendación es que no lo hagan, lo envíen hasta el lunes 15 de diciembre. ¿Listo? ¿Tienen alguna preguntita, alguna duda respecto al, pues ya como tal, al cierre académico o como tal a las evidencias que hemos trabajado? Profe, yo tengo una duda. Dime. Digamos, con respecto a las otras clases, a las otras materias, ¿el tiempo va a ser igual? ¿Y qué pasa si alguno de mis compañeros no ha entregado un trabajo, pues a tiempo? Pero a las otras te refieres puntualmente a bilingüismo, que es la que están viendo ahorita, ¿cierto? No, digamos, materias anteriores a bilingüismo, puede ser matemáticas, y lo de O, sistemas, bueno, o sea, con respecto a todo, a eso me refiero. ok, listo. Si de pronto, o sea, ya ahí se maneja o como tal este año, pues ya no se haría como un plan de mejoramiento, un plan de recuperación en cuanto a las otras transversales, pues primero por el tiempo, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, hay algún aprendiz, te hablo de las mías puntuales, que no entregó, si no estoy mal, ustedes tienen habilitada la plataforma hasta cierto día de diciembre, no recuerdo, voy a decirle a la instructora Katia que nos informe de eso. Y si ustedes la entregan después de esta fecha, del 18, 19 de diciembre, que es cuando ya finaliza como tal el contrato pues de nosotros, no va a haber y no va a existir como un acompañamiento por parte de algún instructor para que les califique la evidencia, ¿sí? Ya sería al año entrante cuando empecemos a ingresar nuevamente, se van a empezar a calificar esas evidencias, ¿sí? Te hablo en cuanto a las mías, porque les hago la recomendación de la fecha para poder calificarles ahora y que ya queden como al día en este momento. Si hay alguna evidencia de una transversal anterior, no, nosotros estuvimos haciendo un estudio de esas evidencias y sacamos incluso como los aprendices que están activos, por decirlo así, los aprendices que les falta bastante evidencia, si me hago entender, o sea, que están como que sí, pero no, y los aprendices que definitivamente no han presentado ni una evidencia, ¿sí? O han presentado una o dos evidencias, tanto de la fase uno como de la 2, ¿sí? Juntándolas. Entonces ya ese estudio lo realizamos, ya identificamos cuáles son esos aprendices activos y ya tenemos como también en esa lista a los aprendices que les falta, o sea, que van
y le tienen pendiente, entonces ya se hace como un proceso o un plan de mejoramiento, pero yo creo que ya sería para el año entrante, ¿sí? Pero la idea es que ustedes a medida que van trabajando cada competencia presenten las actividades. ¿Por qué? Porque ese instructor que está con ustedes en derechos fundamentales, en matemáticas, en ciencias, bueno, en la competencia, ellos están un lapso de tiempo, ¿sí? Y ya después ellos pues tienen muchas más fichas que deben de atender. Entonces la idea es que en el tiempo que ellos estén, ustedes puedan entregar las evidencias que sean evaluadas de una vez, tanto en Sayuna como en Sofía, ¿sí? Pero igual, pues está el aprendiz, por ejemplo, Luis, tú me dices, profe, es que yo sé que yo debo una de matemáticas. Entonces, escríbele a la vocera a ver cómo te podemos colaborar, porque sabemos que Luis es uno de los aprendices activos, que está constante y está en todas las sesiones y que uno ve que envía, ¿sí? Pero de pronto hay una que tienes por ahí, o que te la tienes que corregir, o que te falta por presentar. Entonces, escríbele y ella te va a colaborar. ¿Sí me hice entender, Luis? Sí, profe, sí, sí, le estoy escuchando. Listo, perfecto. Entonces ya no siendo más, pues esto sería como el inicio de, de esta sesión, la contextualización de dónde vamos, las recomendaciones que yo les hago. Eh, Cualquier dudita, pues ahí vamos revisando. Yo les compartí las calificaciones. Ah, incluso, Luis, ahorita que tú tocaste el tema, ustedes vieron que en las calificaciones que yo les compartí hay aprendices como están pintados. No sé si ustedes revisaron eso. ¿Sí te diste cuenta que están como resaltados de otro color? No, profe, la verdad no, no me fijé en ello. ¿No? Listo, ahí en esas, incluso voy a confirmar en este momento si fue así, si no, yo las envié completas. Sí, ahí están así, de esa manera. Ahí están pintados, por ejemplo, los que están de rojo son los que nunca han participado, si me hago entender, o tienen una sola evidencia. Los que están en, incluso pueden tener tres o cuatro, pero de la fase uno y todo lo que fue la fase uno y lo que ya finalizamos de la fase 2 y no han completado. Están los que están pintados como de naranja, que son los que van, todavía les falta porque deben una que otra evidencia o se atrasaron en la fase 2, entonces están como también seleccionados así como para identificarlos, y los que no están pintados pues de ningún color ni resaltados de ningún tono son los que están activos, ¿sí? Los que envían constantemente las evidencias, los que no les habilita porque les falta una, pero ahí va, ¿sí? Entonces básicamente pueden mirar eh, quiénes están pendientes, ¿listo? Bueno chicos, entonces vamos a iniciar con la explicación de la sesión. Vamos a quitar la camarita por acá. Y vamos a compartir. Ah, bueno, no, la pantalla está compartida. ¿Me confirman si ahí ven, por favor? Es que si me reaccionan no puedo verlo. Si están viendo ahí la pantalla del Sí, PowerPoint, profe. Sí, sí, sí. perfecto. Entonces, para iniciar la competencia que vamos a trabajar hoy, el resultado de aprendizaje pertenece a la competencia 210.101.029, que es controlar los procesos de importación y exportación según normativa y acuerdo entre las partes, ¿sí? El resultado de aprendizaje es el número 2, verificar la documentación del proceso de importación o exportación, considerando tratados, acuerdos comerciales y naturaleza de la carga. Y la evidencia es en un informe escrito, documentación internacional perteneciente a la guía 4. Entonces, para iniciar este tema, vamos a irnos a lo básico, ¿sí? A conocer esos conceptos fundamentales para cualquier empresa. ¿Sí me hago entender? Para que cualquier empresa opere en el entorno global, y es la importación y la exportación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero de qué es importar. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué significa importar? Traer a Colombia bienes o servicios producidos en otro país para uso, venta y transformación, ¿sí? Entonces puede ser para usarlos dentro de la empresa, para transformarlos en un producto aquí o para venderlos directamente,
¿sí? Entonces, un ejemplo sencillo puede ser una empresa que compre una máquina en Estados Unidos o que compre insumos en Estados Unidos o una máquina en China para traerla aquí a Colombia, importarla y ponerle o darle uso en algún tipo de empresa. ¿Listo? Y exportar es enviar desde Colombia bienes o servicios para ser vendidos o utilizados en otro país. Entonces acá ya estamos llevando al exterior a otros países lo que producimos como tal en el país. Entonces el café, las flores, textiles, productos, ¿sí? Pueden ser a veces hasta algún tipo de software, ¿sí? Servicios digitales en cuanto a servicios, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces es cuando enviamos desde Colombia algún bien o un servicio para que sean utilizados en otro país, ¿sí? Ambos procesos son esenciales para el crecimiento económico, tanto de la empresa como del país, ¿sí? Porque permiten que las empresas se conecten con otros mercados, expandan su portafolio de productos o servicios y aumenten sus oportunidades de negocio, ¿sí? Entonces encontramos unas diferencias, ¿cierto? Entonces en la columna de importación vemos que una diferencia es que, bueno, la compra del exterior se compra en el exterior hacia Colombia, ¿cierto? Cuando es importación. Cuando es exportación, es una venta desde Colombia al exterior, ¿no? Entonces, es importante, a veces uno suele confundirse en estos términos y más cuando no los maneja constantemente. Entonces, importar es traer, exportar es llevar, ¿sí? Pues acá sería comprar y vender, ¿listo? Implica pago de aranceles e impuestos en el caso de la importación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros traemos, podemos estar teniendo algún tipo de pagos de aranceles e impuestos. Y en cuanto a la exportación, podemos o existen las reducciones de aranceles, por decirlo así, algún tipo de beneficio, ya dependiendo de los acuerdos comerciales que haya con el país, ¿sí? Si ya recordamos un poco que trabajamos ese tema. Otra diferencia, amplia la oferta interna y en la exportación conecta a las empresas con el mercado global, ¿sí? Entonces, recuerden, importar es traer al país, comprar. Exportar es salir, vender, ¿listo? Y ambos procesos son claves para comprender cómo funcionan los negocios a nivel internacional, ¿sí? Entonces, tanto el uno como el otro es necesario y fundamental conocerlo para cualquier tipo de empresa. ¿Listo? Entonces, ¿claros los conceptos de importar y exportar, chicos? ¿Sí están claros? Sí, Por profe. favor, me participan. Luis me dice sí siempre. Yo, no, yo sé que Luis me entiende, pero los otros compañeros, no sé si me entienden, si tienen alguna duda. Entonces, por favor, yo les pido participación. Aquí la idea es aprender, ¿sí? Aprender, preguntar, profe, tengo una duda, profe, ¿qué es esto? Sí, entonces, por favor, vamos a participar. Venimos acá al tema de identificación del producto a exportar o a importar, ¿sí? Entonces, aquí es un paso fundamental en cualquier proceso de comercio internacional y es la identificación de ese producto que vamos a exportar o que vamos a importar, ¿no? Entonces, antes de que nosotros empecemos a pensar en los documentos, en cuánto nos va a costar, en qué acuerdos existen entre países, lo primero que debe saber la empresa y tener completamente claro es qué producto o qué servicio va a mover del país, ¿sí? Entonces, uno puede, o sea, uno lo ve sencillo, ¿sí? Uno lo ve simple, pero en realidad implica analizar tres elementos principales. Entonces, el primero es determinar exactamente el producto o servicio que se va a exportar o a importar, ¿sí? Entonces, dice, se debe establecer para que se debe establecer qué bien o servicio se desea exportar o importar. Puede ser un producto físico, ya sea alimentos, ropa, maquinaria, tecnología, o un servicio, una consultoría, un software, productos digitales, diseño, educación virtual, ¿no? Entonces, determinar el producto, ¿sí?
Si va a ser un alimento, si va a ser si va a ser ropa, maquinaria, tecnología, o un servicio. Entonces, el primer paso es lograr determinar y tener específico qué producto o qué servicio es el que vamos a exportar o importar. Después ya vamos a irnos a conocer sus características fundamentales y entonces describir esas características fundamentales de ese producto, ¿sí? Entonces, porque resulta que cada característica del producto influye en los requisitos técnicos, en los requisitos logísticos y legales del proceso. ¿Sí? No es lo mismo tú exportar café a exportar una camiseta. ¿Sí? Entonces, la importancia de poder describir esas características es fundamental porque así mismo vamos a saber cuáles son esos requisitos, cuáles son esos costos, cuáles son esos aranceles. ¿Sí me hago entender? Entonces, acá debemos analizar aspectos como cuáles, de qué está hecho el producto, ¿sí? Composición o materiales, cuánto pesa, qué tamaño tiene, cómo va a ser la forma del empaque, ¿sí? Cuál va a ser su uso principal, ¿sí? La función del producto, la vida útil o condiciones de conservación, ¿sí? ¿Qué tipo de consumidores lo necesitan? Tipo de público, ¿sí? Al que va dirigido. Tenemos que definir también o saber, conocer si es un bien tangible o un servicio intangible, ¿sí? Estas características determinan los requisitos técnicos y logísticos del comercio internacional, ¿listo? Entonces, lo que les decía, no es lo mismo nosotros exportar café que exportar un software, ¿sí? No es lo mismo nosotros importar una máquina pesadísima, ¿sí? Que importar una pestañina, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando, cuando uno va a exportar y define esto, entonces cada producto, cada servicio tiene normas, tiene procesos y tiene exigencias completamente diferentes del uno del otro. ¿Listo? Entonces es importante conocer esas características. Entonces, primero, de escogerlo, ¿no? De escribir el producto. ¿Sí me hago entender? Segundo, conocer sus características fundamentales. Y tercero, identificar si requiere permisos o regulaciones especiales, ¿sí? Entonces, muchos bienes, muchos productos están protegidos por normas sanitarias, por normas de seguridad o por normas de calidad, ¿sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, acá yo les puse algunos ejemplos comunes. Entonces, si tú vas a exportar o importar alimentos, bebidas y cosméticos, requieren algún tipo de control sanitario, ¿sí? Si son productos agropecuarios, necesitan certificaciones fitosanitarias, ¿sí? Y hay entidades reguladoras de esto. Si vas a exportar o importar tecnología o equipos electrónicos, pueden tener regulaciones de seguridad o certificación energética, ¿sí? Si son sustancias químicas, ya requieren permisos ambientales o de manejo especial, dependiendo de la sustancia. Si son servicios digitales, ya se rigen por normas de propiedad intelectual y protección de datos, ¿sí? Entonces, estos permisos garantizan el cumplimiento de estándares internacionales y protegen al consumidor y al entorno, ¿no? Entonces, en pocas palabras, identificar el producto no es solo decir qué es, ¿sí? O sea, no es solo decir voy a traer un computador, no. Es analizarlo para poder entender cómo debe manejarse en el comercio internacional, ¿sí? ¿Cómo es ese recorrido en el comercio internacional? ¿Qué límites tenemos, ¿sí? ¿Qué permisos necesitamos? ¿Cómo debe presentarse ese producto para poder cumplir las normas, tanto en el país de origen como en el país destino? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro muy bien ese producto, sus características y los permisos para poder hacer todo el proceso, ya sea de importación o de exportación. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? Sí, sí, señora. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Entonces, acá tenemos unos requisitos mínimos para exportar o importar en Colombia, ¿sí? Entonces, para participar en operaciones de comercio internacional,
las empresas deben cumplir con ciertos requisitos básicos que garantizan la legalidad, la seguridad y la calidad de los productos o servicios. Entre los principales encontramos 1. El registro único tributario, el RUT, ¿sí? Toda empresa o persona natural debe estar inscrita en el RUT y habilitada para poder realizar actividades de importación o exportación. ¿Listo? Este registro identifica el responsable ante la DIAN, ustedes saben que esto es ante la DIAN, y permite o les va a permitir operar formalmente en el comercio exterior. ¿Listo? Entonces, primer requisito. Segundo requisito, inscripción como importador o exportador ante la DIAN. Entonces, la empresa debe estar registrada como importadora o como exportadora en la plataforma de la DIAN. ¿Listo? Este paso les va a autorizar legalmente a las organizaciones para realizar operaciones aduaneras, ¿sí? Ya es como más puntualmente el tema aduanero y presentar las declaraciones correspondientes. Entonces, tener el RUT, el Registro Único Tributario, estar inscrito como importador o exportador en la DIAN. Y tercero, ya nos vamos con certificaciones según el tipo de producto, ¿sí? Entonces, dependiendo del producto o del servicio que vayan a exportar o importar, se pueden requerir diferentes tipos de certificaciones específicas relacionadas con la calidad, con la seguridad o con su uso, ¿sí? Lo que les mencionaba anteriormente. Permítanme un segundo que me sonó que se conectó alguno. Listo, entonces continuamos. Esos certificados pueden ser certificados sanitarios, ¿sí? Los que les mencionaba, los fitosanitarios, las certificaciones de calidad, ¿sí? Certificaciones de pronto si es una medicina, farmacéuticos, ¿sí? Químicos, de tecnología, bueno, en fin, dependiendo del producto, requiere algún tipo de certificación. ¿Listo? Dice, normas de etiquetado, empaque y embalaje, ¿sí? Entonces, los productos que ustedes vayan a importar o que las empresas vayan a importar o exportar deben cumplir con ciertos requisitos de presentación, ¿sí? Establecidos por Colombia, ¿sí? Tanto por Colombia como por el país destino, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué debe tener? Información básica, por ejemplo, en la etiqueta, algún tipo de empaque específico, ¿sí? Como alguna condición de empaque, dependiendo, pues, ya sea por higiene, por conservación, ¿sí? Por protección, depende del producto, y el embalaje adecuado para ese transporte internacional, ¿sí? No es lo mismo nosotros empacar, bueno, en una caja, cada una bolsa o algo, ya cuando es a nivel internacional, pues debe tener ciertos estándares en una caja, rotulado de tal forma, que otra cosa se requiere en estivas, bueno, ya dependiendo del producto y de la cantidad, ¿listo? Y por último, tenemos el cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y técnicas, ¿sí? Entonces, también es importante que tengan en cuenta que de acuerdo al producto, algunos de ellos están sujetos a regulaciones especiales, ¿sí? Para garantizar que la salud pública, la protección ambiental y la seguridad al consumidor final, ¿sí? Entonces, aquí ya vienen los requisitos del INVIMA, ¿sí? Permisos ambientales, alguna norma técnica obligatoria, está el ICA, también los requisitos del ICA cuando son productos agropecuarios, bueno, en fin, entonces lo que les mencionaba, hay entidades que regulan y que te dan como este tipo de cumplimientos, de certificados, que hacen valer o que dan validación a ese producto y que sea, que tenga los permisos para poder exportarlos o, bueno, ya sea al contrario, poder importarlos. ¿Listo? Tenemos ya, ahorita estábamos viendo acá, chicos, lo que es requisitos mínimos para exportar o importar en Colombia. ¿Listo? O sea, lo que nosotros acá debemos de tener.
Aquí ya vamos a ver una documentación internacional obligatoria. Entonces, para realizar importaciones o exportaciones, es necesario contar con documentos que certifiquen la legalidad, el contenido y las condiciones del intercambio comercial. Estos documentos permiten el control aduanero, garantizan la seguridad del envío y facilitan la operación logística. Entonces tenemos como primer documento una factura comercial, que es como el documento principal de toda la operación. Entonces acá, ¿qué va a incluir? Los datos de la persona que vendió, bueno, de la empresa que vendió, de la empresa que compró, la descripción del producto, qué cantidad viene, cómo fueron las condiciones de pago, ¿sí? Los términos de negociación, formación de una factura, ¿sí? Tenemos una lista de empaque, entonces acá ya está como ese detalle del contenido físico que se envió. Entonces están las unidades, cuánto pesa, el número de cajas, el volumen, ¿sí? Toda esta información va a estar en esa lista de empaque y va a facilitar las revisiones o inspecciones en las aduanas, ¿sí? Un certificado de origen es el documento que indica el país donde se fabricó el producto. Entonces, con ese certificado se pueden aplicar o se aplican los aranceles. Dependiendo del país, pues ya miran si hay algún tipo de acuerdo, entonces hay alguna preferencia, algún tipo de beneficio de arancel según los acuerdos entre los países. ¿Listo? Entonces, con este certificado nos damos cuenta dónde fue fabricado el producto. Tenemos el registro o licencia de importación o exportación cuando aplica. ¿Sí? Entonces, autorización requerida para ciertos productos regulados. ¿Sí? Entonces, se puede solicitar por razones sanitarias, de seguridad, de control estatal, ¿sí? Ambientales. Entonces, por eso dice, cuando aplique y que requiera este tipo de autorización. Tenemos la DUA, que es la Declaración Única de Aduanas. Este documento es presentado ante la autoridad aduanera para formalizar esa importación o esa exportación, ¿sí? Entonces, acá que incluye información del producto, el valor, documentos, no sé, que soporten esa información, impuestos. Es una declaración única de aduanas. Tenemos el seguro internacional, que es el que protege la mercancía, el producto que se esté gestionando, de que lo protege pues, de pérdidas, de daños, de algún tipo de tráfico, demora, bueno, en fin. Entonces, el seguro internacional, que creo que este tipo de seguros pues está en cualquier proceso que uno haga, tanto a nivel internacional como aquí en el país, si hacemos algún tipo de envío, siempre va como asegurado ante esto. Y tenemos ya por último los documentos de transporte, que ya depende del medio que ustedes vayan a utilizar o que la empresa vaya a utilizar para hacer la exportación o la importación. Entonces, es, por ejemplo, para el caso de transporte marítimo, un conocimiento de embarque, para el caso del transporte terrestre, una guía, ¿sí? Una carta de porte, y para el caso del transporte aéreo, pues la guía aérea. ¿Sí? Entonces, estos documentos, estas guías, prueban el contrato de transporte y permiten el seguimiento de la carga. ¿Listo? Entonces, básicamente, estas son esas documentaciones internacionales obligatorias que debe tener cualquier empresa en cuenta al momento de realizar una importación o una exportación. ¿Listo? ¿Claro hasta el momento? Sí, profesora, claro, hasta el momento. Muchísimas gracias. Listo. Entonces acá tenemos los acuerdos comerciales entre Colombia y otros países. Aquí vamos a hacer un recorderis porque esto pues ya lo estuvimos viendo, ya pues ahorita que le damos como tal la evidencia, pues ya ustedes van a definir a qué tipo de país van a hacer, van a hacer el ejercicio, ¿sí? Entonces ya dependiendo de eso, ustedes pueden mirar el acuerdo que escojan y analizarlo un poco más a fondo. Entonces dice, los acuerdos comerciales son pactos entre Colombia y otros países o bloques económicos que buscan facilitar el intercambio de bienes y servicios
reducir barreras y promover relaciones económicas más competitivas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice básicamente esto? Son esos acuerdos, esos pactos que se hacen entre Colombia y otros países para tener algún tipo de beneficio, más que todo en los aranceles, ¿sí? Entonces, acá nos dan como unas ventajas que tenemos y uno es reducir o eliminar los aranceles para productos colombianos y extranjeros, agilizar los trámites aduaneros mediante procesos simplificados, aumentar la competitividad de las empresas colombianas en mercados internacionales. Creo que esos beneficios ya los estuvimos revisando en la clase anterior, no sé si ustedes lo recuerdan, no, la anterior no, una pasada, pero ya los estuvimos revisando. Garantizar reglas claras para proteger inversiones, propiedad intelectual y servicios, y facilitar el acceso a nuevos mercados con condiciones preferenciales, ¿sí? Entonces, recuerden que Colombia pues ha firmado varios tratados con otros países como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Chile, bueno, ahí hay varios países que están dentro de estos acuerdos. Todos estos acuerdos les permiten que muchos productos colombianos entren a esos mercados pagando menos impuestos y en algunos casos sin aranceles. Entonces toca revisar bien pues cuáles son esos productos beneficiados. Igual ocurre cuando es importado, cuando el producto es extranjero y llega a Colombia, hay algunos que pueden ingresar con menos costo y con procesos mucho más ágiles. ¿Listo? Entonces aquí la idea del acuerdo comercial, el objetivo es facilitar y proteger el comercio internacional entre países, y entonces crea un entorno más favorable para que las empresas puedan aumentar sus ventas, puedan darse a conocer en nuevos mercados, ¿sí? Pueda tener el país incluso un desarrollo económico mayor al que tenemos ahora. ¿Listo? Aquí tenemos entidades responsables en el comercio exterior. Entonces, para realizar operaciones internacionales, intervienen diversas instituciones encargadas de regular, controlar y facilitar el movimiento de bienes y servicios entre países. Entonces, aquí yo les puse como las principales. Entonces, tenemos en Colombia, primero que todo, la DIAN, que es la que está encargada de aduanas, impuestos, inspecciones, registros, ¿sí? Para la entrada y salida de mercancías. Tenemos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el que define las políticas de ese comercio exterior, ¿sí? Y administra los acuerdos y tratados comerciales que tiene el país ahorita en vigencia. Está ProColombia, no sé si ustedes han escuchado de ProColombia, que brinda apoyo, es una empresa que la verdad sí brinda mucho apoyo a esas personas o empresas exportadoras y promueve la oferta colombiana en los mercados internacionales, ¿sí? Tenemos el INVIMA, que es el que autoriza y controla los productos como alimentos, bebidas, ¿sí? Medicamentos, cosméticos. Ellos son los que controlan esta parte y la autorizan. Tenemos el ICA, que es el que regula y certifica los productos agropecuarios, garantizando esa protección sanitaria, ¿sí? Tenemos las MINTIC, que son los que supervisan y regulan los servicios digitales, ¿sí? El Ministerio de las TIC, los servicios digitales, software y productos tecnológicos que se vaya a realizar como en el proceso. Y tenemos el Ministerio de Transporte, que es el que supervisa y regula todo el tema de la operación de transporte internacional de carga, ¿sí? ¿Ya habían escuchado un poco de estas entidades? ¿Tenían conocimiento de estas entidades? Sí, sí, señora. Listo, perfecto. Los demás compañeros ya los habían escuchado un poco. Sí, sí, ya sé, ya creo que antes nos las había como explicado, pues así muy someramente, pero sí, ya sí se tenía conocimiento de algunas. Listo, igual, pues en el momento de hacer algún tipo de ejercicio o que ya estén de pronto laborando en una empresa que haga este tipo de actividades, pues ya dependiendo del producto, uno se va como a enfatizar un poco más en la que necesite o en la que requiera de acuerdo al producto.
Y tenemos en el exterior, y ya depende pues del país destino, pero generalmente interviene pues, la aduana del país importador, sí, que controla el ingreso de la mercancía y valida esos documentos y esas regulaciones, ¿sí? Están las normas regulatorias locales, allí están los requisitos sanitarios, los requisitos técnicos, ambientales, ¿sí? De acuerdo, o que deba, de acuerdo al producto y que deba cumplirlos, ¿sí? Están las autoridades sanitarias o técnicas, eh, que son las que supervisan los productos, como los alimentos, los medicamentos, ¿sí? Todo el tema de agropecuarios, productos agropecuarios, químicos. Entonces, pues van muy de la mano, tienen que conocer muy bien todo el proceso. En este caso, pues en Colombia, que tenemos el INVIMA y el ICA, que son los que dan como esa certificación, ¿no? Esa regulación. Entonces, esas autoridades sanitarias o técnicas en el exterior son las que supervisan este tipo de elementos que controla y supervisa el INVIMA y el ICA. ¿Listo? Tenemos acá unos costos asociados al comercio internacional. Entonces dice, al realizar importaciones o exportaciones, las empresas deben considerar varios costos que influyen directamente en el precio final del producto y en la rentabilidad de la operación. ¿Sí? Entonces tenemos primero que todo los aranceles, los famosos aranceles. ¿Quién me dice o quién sabe qué son los aranceles? ¿Quién ha escuchado este término? Creo, profe, que son la tasa de impuestos que se le aplican a los bienes importados. Creo. ¿Son los qué, perdón? Son la tasa de impuestos que se le aplica a los bienes importados. Importados, sí, dependiendo del tipo de mercancía y del país de origen. Muy bien. Recuerden que estos aranceles pues se pueden reducir o incluso eliminar si existe algún tipo de acuerdo comercial. ¿Listo? Tenemos el IVA y tributos aduaneros. ¿Quién ha escuchado, quién conoce de este concepto, de estos conceptos? También son impuestos, ¿sí? Son impuestos adicionales que se aplican por la autoridad aduanera. Recuerden que la autoridad aduanera, pues aquí la estábamos trabajando, eh, está pues más que todo en la parte del exterior, ¿sí? Entonces puede ser un impuesto adicional que se aplica por la autoridad aduanera y que puede ser el IVA, o tarifas especiales asociadas al ingreso o a la salida de algún tipo de mercancías. ¿Listo? Están los costos logísticos, que ya son aquí, pues puntualmente, esos gastos relacionados con el movimiento físico de la mercancía, ¿sí? Entonces, el transporte, que puede ser marítimo, aéreo, terrestre, entonces, pues, cuánto es el costo de cada uno, el almacenamiento de los productos, si de pronto se debe dejar en algún puerto o en algún depósito, entonces también entra dentro de estos costos logísticos, los seguros de carga, que son los que protegen la mercancía ante posibles daños o pérdidas, entonces también debe ir incluidos en estos costos logísticos. Permítame que me sonó por acá que alguien se conectó. ¿Listo? Entonces también deben de ir incluidos dentro de los costos logísticos. Y por último tenemos los Incoterms. ¿Quién me dice qué significa ese concepto, esa palabra? ¿O qué significa Incoterm? Que lo trabajamos en la Yo lo clase. yo lo tengo entendido, no sé si de pronto estoy equivocada, cualquier cosa pues me corrige. Para mí el Incoterm es el que deja claro quién paga el transporte, quién paga los seguros, quién se carga de los trámites los aduaneros. Yo lo tengo entendido así. Así es, así es. Son esas reglas internacionales que definen eso. ¿Quién paga? Eh, hasta dónde va como el trabajo o el costo del comprador o del vendedor, ¿sí? Entonces son esas reglas que se deben definir antes de todo para evitar inconvenientes entre estas dos partes, ¿sí? Entonces, algunos y te acuerdas que habían como nombres, ¿no? Manejaban cierto tipo de nombres, ya dependía si, por ejemplo, el vendedor, pues
vendía, valga la redundancia, en su punto, ¿sí? Entonces ya el comprador se encargaba de recoger y de llevar hasta el destino, o si era al revés, si el vendedor y en el costo del vendedor estaba la entrega hasta el punto final donde estaba la bodega final, o si llegaba hasta cierto punto. Bueno, es definir ese tipo de regla para que no haya como algún tipo de inconveniente entre el comprador y el vendedor. Pero así como lo dijiste, está perfecto, muy bien. Entonces, básicamente, estos son los costos que están asociados a ese comercio internacional. Cuando hablamos de comercio internacional, recuerde que hablamos de importaciones o exportaciones, ¿no? Todo lo que sea internacionalmente. Entonces, estos son como esos costos que están asociados y que debemos tener en cuenta al momento de hacer algún tipo de actividad en el exterior. ¿Listo? Aquí ya por último, les quise hacer como un flujo general del proceso de importación, de exportación o importación, ¿sí? Entonces, primero identificamos el producto, después validamos los requisitos y los permisos, luego se prepara la documentación, luego se negocia las condiciones, ahí es donde entran entonces los Iconterms, se deja claro esta parte, se contrata el transporte, ya pues, teniendo claro cómo van a ser esas condiciones, entonces ya se contrata el transporte, luego se realiza el despacho aduanero y por último está la entrega en el destino final. Entonces, básicamente eso es como un flujo general dentro de cada uno de estos, de estas actividades. Hay subprocesos, ¿no? Ya los tenemos claro, pero básicamente acá es ese flujo general del proceso de exportación o importación, ¿sí? Entonces, recuerden primero identificar, validamos requisitos y permisos, se prepara la documentación, se deja claras las condiciones del envío y de entrega, se contrata el transporte, se realiza el despacho aduanero y ya por último se entrega al cliente, se entrega en el destino final. ¿Listo? ¿Claro, chicos? Si ustedes ven acá, está como resumido lo que vimos anteriormente, como cada uno de los pasos, teniendo en cuenta que lo que les digo, en cada uno de ellos hay más aspectos, hay subprocesos que debemos identificar y tener en cuenta al momento de realizarlo. Entonces vamos a ver cuál es la evidencia y qué deben de realizar. Entonces dice, la evidencia. Informe escrito, documentación internacional. El aprendiz creará un documento donde describa las acciones necesarias para exportar o importar un producto elaborado por la empresa donde trabaja. Se debe también identificar cuáles son los requisitos mínimos para ese proceso que requieren las empresas. En el caso de pronto que ustedes pues no estén trabajando como tal en una empresa, pues hacen como la simulación de un producto y hacen todo el proceso de ese producto. Para esto el aprendiz debe conocer los acuerdos comerciales que existen entre Colombia y los demás países. Entonces, una vez lo definen, van a mirar qué país y van a mirar el acuerdo que existe. El contenido del informe puede usar un ejemplo relacionado con algún país en específico. En caso de que la empresa comercialice productos o servicios digitales, igual debe validar cuáles son los parámetros de estos elementos en la estructura de negocios internacionales. En el informe debe describir todo lo relacionado con la documentación y permisos necesarios para el intercambio comercial, así como las personas y entidades gubernamentales responsables de los asuntos de comercio exterior. Producto a entregar un informe, escrito de la documentación internacional, formato PDF, extensión libre. Entonces recuerden, si no trabajan en una empresa que haga este tipo de actividad, ustedes van a escoger un producto, van a crear la empresa, si ya lo vienen trabajando con las evidencias anteriores, pues continuamos con la misma y van a analizar y a identificar todos los aspectos relacionados y lo que nos dice acá la evidencia para poder hacer esa actividad, ese informe escrito con la documentación internacional requerida. ¿Listo? Claro, chicos, ¿o tienen alguna duda para el desarrollo de la actividad?
No, profe, creo que está bien explicada. Dime. Indisa, dime. Ah, señora, no, que le decía que no, que si tenemos dudas, no, pues por mi parte no, creo que está bien explicada. Sí, yo ahorita voy a intentar ahorita, si no mañana, pues por la mañana yo les subo la grabación de la sesión. ¿Listo? Alexander, ¿tienes alguna preguntita? O bueno, ¿quién más tiene una pregunta? No, señor. Perfecto. Luis, Natalia, Elizabeth, Jessica, Jenny, Isabel, ¿todo claro? Sí, sí, señora. Perfecto. Chicos, bueno, esta evidencia no está tan compleja. Eh, no olviden la recomendación que les hago. Ojalá puedan entregar al, al lunes 15, para poderles revisar bien y calificar las evidencias. Eh, Sin embargo, pues si se presenta algo, me escriben y lo solucionamos. Pero la idea sí es que máximo, mejor dicho, máximo 17 de diciembre para poderlos recibir, y pues teniendo como la opción de no alcanzarlos a calificar, ¿sí? Entonces, pues sí se les deja la recomendación, cualquier dudita que tengan, pues me escriben y la vamos solucionando, ¿listo? Les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Chao, que Gracias. estén bien. Chao, que descansen. Mañana, gracias. Chao, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, Jenny, que descanses. Elizabeth, buenas noches.